Buenos días amigos y amigas de todo el continente. Quisiera en este video continuar nuestro acercamiento al libro de Efesios, pero si bien en el anterior video abordamos el libro de Efesios de una manera temática, ahora quisiera que complementemos ese abordaje de una manera narrativa, para darle sentido a los temas. Quisiera que pensemos en narrativa. Quisiera que pensemos en imaginación y las implicaciones de esto, de la narrativa y de la imaginación para el discipulado, para ser iglesia en Latinoamérica. Pero ¿por qué necesitamos hacer esto? Ustedes dirán. Y la respuesta propongo es que la vida no está dividida en compartimentos aislados, en categorías prolijas y esterilizadas. La vida es más parecida a un tejido multicolor. Incluso las escrituras afirman esta manera de entender la realidad, porque las escrituras están ofrecidas a nosotros principalmente de una manera narrativa. Se trata de una historia grande, de una historia abarcadora. Y esta manera en la que la revelación se nos ofrece nos invita o nos obliga a superar maneras dicotómicas de hacer teología, que son tan predominantes. Dicotómicas en el sentido de que la reflexión teológica a veces es separada de la vivencia, que a veces se le da más importancia al saber la teología correcta, la doctrina correcta, que al practicar la vida. Hay una falta de integralidad, que al practicar la vida de acuerdo a la visión que nos ofrece Cristo. Entonces ahí hay una dicotomía, una separación de la reflexión y de la vivencia. Esto se manifiesta en la manera en que muchas veces estudiamos una carta como la de Efesios. En muchos de los estudios de Efesios, por ejemplo, se abordan temas aisladamente, como la predestinación o las potestades, o se quieren sacar principios generales, tal vez eternos, sobre las relaciones entre esposos, padres e hijos, amos y esclavos, sin tomar en cuenta la gran historia en la que estas relaciones deben vivirse, o los contextos en los que tanto el escritor escribe como los cuales en los cuales en los que los receptores, los lectores de la Biblia eh, hacen suyas estas enseñanzas. Te invitamos a explorar un marco teológico narrativo para acercarnos al texto bíblico, en este caso Efesios, para abordar las preguntas que plantea el discipulado integral en la iglesia, el trabajo, la familia y la sociedad. Nuevamente, para esto necesitamos una narrativa grande, abarcadora, que supere las ideologías y las prácticas que esclavizan al mundo y que muchas veces también esclavizan a la sociedad. Vale la pena preguntarnos, ¿cuáles son las ideologías y prácticas que nos esclavizan? A veces tomamos la fe o consideramos la fe como un producto que consumir. Buscamos el mejor predicador, el mejor maestro, eh, el mejor grupo de alabanza, la iglesia con las mejores actividades, con una perspectiva consumista, una perspectiva en la que no somos partícipes, sino consumidores de productos religiosos. Esa era la manera principal en la cual se vivía la religión en Éfeso. La manera en que muchas veces nosotros vivimos la religión, la fe. Pero Pablo, al escribir esta carta, nos invita a entender la fe de otra manera.
tanto a los efesios en ese tiempo como a nosotros, a romper con las ideologías y con las prácticas que nos esclavizan. Entonces hemos identificado un espíritu o una vivencia de la fe consumista, o una vivencia de la iglesia que la reduce a un refugio o a un estatus alcanzado. Pero Dios no creó a la iglesia como un refugio en donde podamos escondernos del mundo. Y por experiencia sabemos que Dios no pensó en la iglesia como un estatus alcanzado, en el cual sencillamente se garantiza el pasaje o el pasaporte al cielo. ¿Cómo entonces Pablo nos invita a trascender las ideologías, las maneras de pensar del mundo? Nos invita a usar la imaginación. Y esta invitación a utilizar la imaginación está centrada o está orientada plenamente hacia la persona de Jesús. Solo miren la cantidad de veces, más de 13, que Pablo menciona a Jesús. Este primer capítulo nos empapa de una visión en la cual nosotros debemos participar. ¿Por qué? Porque se trata de una historia que es tan grande que empieza desde antes de la fundación del mundo. Una historia que es maravillosa, que está llena de propósito, que tiene un destino final. Pablo nos invita a utilizar la imaginación porque necesitamos vivir la eternidad en el ahora, en el tiempo. Lo que está fuera del tiempo debe manifestarse en el tiempo para Pablo. Entonces, al orientar nuestra visión, nuestra imaginación a la persona de Cristo, Pablo nos obliga a plantearnos, bueno, si contemplamos a esta historia eterna en nuestro presente, debemos preguntarnos, ¿quién es este Jesús hoy en Latinoamérica? ¿Y quién o qué es la iglesia hoy en Latinoamérica? Es en Cristo, es en su historia eterna que encontramos identidad, que encontramos propósito. En Cristo, Pablo nos diría, nos convertimos en quienes realmente somos. Es esta nueva identidad la que define nuestras historias. Como les decía, es una historia eterna, es una historia que reconfigura todo. Es una historia del triunfo de Jesús sobre las potestades. Y Efesios sirve como, sí, una presentación de esta historia, pero una invitación a participar en esta historia. Como les decía, el tener esta perspectiva narrativa, ¿sí? de una historia grande en la cual participamos, entonces nos hace pensar en los temas de Efesios de una manera mucho más fértil, mucho más productiva. Entonces, por ejemplo, al leer Efesios nos damos cuenta de que no se trata de una invitación a jugar o a adivinar quién está dentro o quién está fuera de un plan de salvación. No. Nuestra identidad tiene su origen, como les decía, en el propósito que está en el corazón de Dios desde la eternidad. Entonces, esta historia nos dice que hay dos grupos de personas. El primer grupo es aquellos quienes están siendo transformados. Ese es el primer grupo. Aquellos quienes están siendo transformados. El otro grupo es aquellos a quienes el primer grupo es enviado para encarnar el amor de Jesús. Estamos diseñados para relacionarnos, estamos diseñados para ser iglesia. Estamos diseñados para encontrar en la historia de Jesús nuestra historia. No, la iglesia no empieza
cuando llega algún misionero, o cuando nuestra congregación empieza, cuando nuestra denominación empieza. Dios no estuvo esperando hasta que finalmente nosotros aparezcamos para empezar a trabajar en su creación. Dios está trabajando desde la eternidad, y el triunfo de Cristo sobre los principados y potestades es desde la eternidad y para la eternidad. Y es en esa historia en la cual debemos entender la iglesia.